voy a contar cuáles son las diferentes formas de poder aumentar la intensidad en una clase y que es muy importante saberlas para saber qué podemos hacer en cada ejercicio con los diferentes perfiles de alumnos para no entrar en fatiga y agotamiento rápido. Si esto te pasa en una clase al exterior, tienes un problema porque no vas a arrastrar a la persona para que regrese al lugar, y si la persona no es capaz de recuperar pronto, pues obviamente la clase se te derrumba. Así que te voy a contar cuáles son los factores que afectan a la intensidad del ejercicio para que los puedas controlar. Bien, sabemos que cuando hacemos un ejercicio cardiovascular las pulsaciones se disparan, y cuando hacemos un ejercicio más estático, más de equilibrio o incluso de fuerza con las botas y el propio peso corporal, si no hago muchas series probablemente no suban mucho las pulsaciones, pues con esto podemos ayudar a recuperarlas, ¿no? A bajar un poco o a reducir esa subida de pulsaciones. Entonces, lo primero que tengo que saber es que si mi sesión arranca después del calentamiento con una serie de ejercicios donde, por ejemplo, hay que ir corriendo deprisa, muy importante esto, los trabajos de velocidad, siempre con distancias cortas, nunca largas, una para evitar agotamiento, dos para evitar que pisen mal y haya riesgo de resbalarse, pues no sé, cualquier cosa que se ha visto ya, ¿no? Que ha podido pasar, y además para que cada uno pueda tomar mejor control y conciencia, es mejor hacer distancias cortas, y si quiero alargar el tiempo y aumentar la intensidad, pues en lugar de hacerlo una vez, puedo hacerlo 4 veces seguidas, y eso sería lo mismo que hacer una vez a una distancia más larga, pero esto tendría más seguridad, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a hacer un ejercicio, por ejemplo, después del calentamiento que sea de velocidad, este ejercicio, aunque lo haga, por ejemplo, 2 veces o 3, ya va a subir las pulsaciones si lo hago de manera deprisa. El siguiente ejercicio debería de trabajar algo que no sea de subida de pulsaciones o a nivel cardiovascular. Esto es lo más importante que hay que tener claro para que después de ese ejercicio, si nosotros estamos parados y no sentimos lo que están sintiendo ellos, seamos conscientes de que no podemos seguir haciendo una activación tan alta con otro trabajo de velocidad, por ejemplo, ¿no? Bien, con esto pasaría a la segunda parte de los factores que afectan a la intensidad, que aquí nos encontramos varios. Podemos trabajar, como os he contado, por ejemplo, en este ejercicio de la distancia de trabajo, con trabajar a una distancia más corta, y esto obviamente lo que haría sería trabajar a esa intensidad, pero si alargamos la distancia de trabajo, entonces lo que haríamos es aumentar la intensidad en ese ejercicio. Espero que estéis de acuerdo. No necesariamente tiene que ser corriendo. Por ejemplo, imaginaros que voy a hacer un ejercicio que es ir de este lado o de este punto a este punto, ¿no? Cortito, de este punto a este punto, y lo que hago es, en este tramo solamente, voy a ir caminando agachándome hacia abajo. Cuando yo escuche el silbato voy a caminar hacia arriba, y cuando vuelva a escucharlo voy a caminar hacia abajo. Solo tengo que hacer esto caminando lo más deprisa que puedo. Por ejemplo, puedo hacer la primera serie así, y para incrementar la intensidad y progresar el ejercicio, entonces puedo alargar la distancia de trabajo, y entonces el tener que hacer en lugar de este tramo lo que haría es incrementar la intensidad en ese ejercicio. Bien, una vez que yo ya he incrementado la intensidad en este ejercicio haciendo la distancia, puedo hacer un aumento de intensidad también de otra manera, como en lugar de hacer, por ejemplo, esta distancia, siguiente variación, vuelvo a la distancia corta, y en lugar de caminar abajo agachados y cuando toca el silbato subo hacia arriba, podría, por ejemplo, ir trotando, y en la que toco el silbato toco el suelo y sigo trotando. He pasado de caminar a trotar. En la distancia corta aumentaré las pulsaciones respecto al ejercicio anterior. Después de aquí le puedo volver a sumar la distancia, y habré tenido 2 factores de aumento de intensidad: la distancia y el trabajo, hacerlo más intenso, que es otro factor. La distancia, la intensidad del ejercicio, o sea, el hacerlo en lugar de no rebotando, o en lugar de rebotando, saltando, que sería el siguiente nivel, ¿no? Podría, a lo mejor, en lugar de hacer trote, cuando toco el silbato, cuando suena el silbato toco el suelo y sigo, podría ir trotando, y cuando toque el silbato, en lugar de tocar el suelo, doy un salto para arriba, o 2 saltos para arriba, puedo seguir incrementando, o 3 saltos hacia arriba, o 5 saltos hacia arriba, que aquí entraríamos en otro factor de aumento de intensidad, que es
aumentar las repeticiones. Entonces, con un mismo ejercicio que deberíamos de comenzar básico y lo más fácil posible, hay que ir incrementando la intensidad, una, para retar al alumno y que se vaya superando, dos, para ir conociendo a nuestros alumnos, ir viendo hasta dónde son capaces de llegar, tres, para que ellos se den cuenta de que tus entrenamientos son efectivos y que cada vez son capaces de llegar a un nivel más alto. Y obviamente cuando subimos la intensidad con estos factores ayudamos a que ellos sientan, ¿no? Que ellos sienten que la intensidad cada vez es más alta, con lo cual sí sienten que les estás entrenando y no divirtiendo solamente o haciendo que pasen el rato. Así que, resumiendo, tenemos diferentes factores que se pueden utilizar para cambiar la intensidad de los ejercicios. Uno, aumentar el tiempo, la distancia de trabajo que estoy utilizando para ese ejercicio. Dos, aumentar la intensidad en ese ejercicio, de no trotar a trotar o a saltar. Tres, aumentar el número de repeticiones que estoy haciendo de ese ejercicio. Y cuatro sería acortar los tiempos de recuperación entre una serie y otra serie. Entonces, por ejemplo, las primeras clases deberíamos de un ejercicio al otro a trabajar con recuperaciones más largas. Recuperación no significa parar, significa obviamente bajar el ritmo, que puedo trabajar de forma más activa. Por ejemplo, sigo caminando, por ejemplo, me quedo en estático abajo mientras yo explico, haciendo algún ejercicio de coordinación moviendo los brazos, por ejemplo, tocando rodillas subiendo arriba, o sea, ejercicios que hay miles donde no haya una parte tan involucrada de capacidad, ¿no?, de respiratoria a nivel cardiovascular. Así que con estos podríamos controlar muy bien la intensidad de la clase, partiendo de bajo y creciendo. O al revés, igual si me he disparado y he colocado un ejercicio que sin querer veo que está siendo muy intenso, ajustar y reducir la intensidad. De esta manera va a ser muy sencillo poder llevar a cabo una clase donde esté bien adaptada de forma progresiva y que pues al final tenga éxito para que todos sientan que están entrenando y superándose.